¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? Pues como ya sabrán, ganó el fraude, ganó el autoritarismo en Estados Unidos en teoría. Lo cierto es de que Biden en teoría va a ser un presidente electo, entre comillas, legalmente, pero en la práctica un presidente completamente ilegítimo. Lo cierto es esto: ya el pueblo estadounidense tiene una larga historia de, por así decirlo, enfrentarse al autoritarismo, empezando por la misma revolución de independencia. El pueblo americano a lo largo del tiempo ha demostrado que defiende una cosmovisión hasta cierto punto conservadora. Últimamente ha estado cayendo en una decadencia moral y espiritual, pero todavía hay muchas personas que defienden, anhelan el Estados Unidos que en teoría representaba la libertad, que representaba aquellos valores, aquella cosmovisión judio-cristiana que hicieron grande a Occidente. Lo cierto es de que pues sí, Trump, hablando legalmente, aunque todo fue fraude, pues perdió. Biden va a ascender, va a tomar control de la Casa Blanca. Bueno, de hecho no va a ser ni Biden, va a ser Kamala Harris y Alexandria Ocasio-Cortez. Una completa porquería. Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación en este periodo va a ser un periodo pues sumamente inestable. Vamos a tener que enfrentarnos a muchas luchas, entre ellos Biden es de la línea de abrogar o de quitar aquella famosa ley de la Ciudad de México. Esa ley lo que dice es de que no se pueden usar impuestos de los estadounidenses para promocionar el aborto en otras partes del mundo. Vamos a enfrentarnos a eso. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Cada vez va a haber más y más impuestos en Estados Unidos. Así vamos a ver cada vez un mayor ataque a las instituciones de orden y de justicia, como lo podría ser la policía, el ejército y otros más. La sociedad se está polarizando mucho, incluso peor que en México. Muchas personas incluso tal vez y desgraciadamente quieran recurrir a otros medios o a otro tipo de actos para hacer ver su inconformidad. Lo cierto es de que casi 1 millón de manifestantes en Washington dieron un mensaje sumamente claro. El pueblo estadounidense no va a rendirse, el pueblo estadounidense no va a perder o no va a caer sin pelear, por así decirlo. Entonces hay un descontento muy grande en Estados Unidos, no en todos lados, en ciertas ciudades, acerca de lo que está pasando, sobre todo de grupos conservadores. Ya tiene tiempo en el cual se observa una mayor persecución ideológica en universidades, en trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora más que nada el tema del periodismo. Esto va a hacer que prácticamente todo sea un polvorín. Y si Biden no es cuidadoso, bueno, no Biden, Harris, no son cuidadosos en lo que están haciendo y no son cuidadosos en cómo tratan al pueblo estadounidense, digo, no sabemos hasta dónde vaya a llegar esto. Lo cierto es de que cualquier acto, cualquier cometido armado que se llegue a efectuar, siempre nosotros vamos a llevarnos la peor parte. Es por eso que tenemos que ser bien prudentes y en ningún momento recurrir a la violencia. En cualquier oportunidad que nosotros se nos quiera meter el espíritu radical y hacer algún destrozo, algún acto de vandalismo, vamos a perder mucho más de lo que podríamos ganar. De hecho, ya ahorita muchas personas en el bando republicano, no congresistas sino simpatizantes del partido republicano, están empezando a pensar, oye, si el Partido Demócrata, por ejemplo con BLM, Antifa y otros más, usan la violencia, usan el terror para llegar a sus propósitos y los medios prácticamente les complacen todo o simplemente voltean para otro lado, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Es lo que están pensando muchos. Que ojo, desde mi punto de vista y desde Derecha Mexicana les decimos que ese es un grave error. No debemos recurrir a la violencia. Lo mismo pasa aquí en México. En México tenemos a grupos feministas radicales, bueno, todo el feminismo es radical, en el cual hacen destrozos, vandalismo, hacen terrorismo literal, y los medios, en el mejor de los casos, voltean para otro lado. Pero empiezan a surgir videos en Facebook, en Twitter y demás, aunque los borren, y la gente poco a poco está dando cuenta que lo que los medios nos dicen no es muy cierto. Lo mismo ya pasó en Estados Unidos. Entonces este periodo va a ser un periodo sumamente inestable, un periodo sumamente conflictivo, pero también puede ser una oportunidad para la cual este gobierno en teoría trate de llegar a un equilibrio. Es decir, si Biden se comporta como un demócrata equilibrado y trata de llevar una agenda lo más
en teoría neutral posible, pueda aplacar un poquito los ánimos. Pero desde mi punto de vista eso no va a pasar. Vamos a tener un avance, un ataque visceral de este progresismo globalista, y prácticamente van a entrar queriendo destrozar todo lo que Trump logró construir en estos 4 años. Eso es algo muy cierto. Y también es cierto que muchas de las personas ya están hartas. ¿Cómo vayan a reaccionar ante este hartazgo? Pues no lo sabemos. Lo cierto es de que no va a ser de una manera muy prudente. También es cierto de que siempre cuando hay crisis tiende a manifestarse el radicalismo. Es decir, cuando hay paz, un radical suena loco, a la gente no le atrae eso. En cambio, en los tiempos de crisis, en los tiempos de problemas, en los tiempos de convulsión social, el aspecto radical pinta muy bien para ciertos sectores de la población. Entonces esto es lo que realmente podría empezarse a dar en lo que es los Estados Unidos. Recuerden esto, cuando hubo el escándalo de Watergate, Nixon tuvo que renunciar. En otras ocasiones también, por ejemplo en el caso de Clinton tuvo que volverse a ganar a la gente para poder mantenerse. El pueblo estadounidense tiene una historia de defender esa libertad que en teoría era lo que defendían los padres fundadores y es la esencia de la nación. No así en Latinoamérica, que desde nuestros inicios tuvimos un nacimiento bastante autoritario y hasta la fecha sigue siendo así. En nuestro México lindo y querido la gente prefiere interesarse por el fútbol de lo que está pasando en el país. Muy lamentable. No digo que el estadounidense promedio sea culto, no es cierto. Muchos estadounidenses ni siquiera conocen su constitución, muchos de hecho ni siquiera leen, ¿sí? La corrupción social y moral también a ellos lo está afectando bastante. Simplemente que el estadounidense por naturaleza es más rebelde ante el poder. Ellos crecieron, ellos les inculcaron una idea de que los de arriba deben darle cuentas a los de abajo. Este federalismo, esta división, estos pesos y contrapesos. Lo cierto es de que esto no es reciente, ya tiene tiempo que se ha estado perdiendo. De hecho, desde Lyndon Johnson la cosa se ha estado poniendo cada vez más y más centralista. Y mucha gente no lo había visto venir. Con la llegada de Biden, con el tema de Antifa, con el tema de los grupos feministas, con el progresismo, con todas estas tonterías como el lenguaje inclusivo, como el tema de los géneros neutros y toda esa porquería, pues mucha gente ya se está hartando y van a reaccionar. El cómo reaccionen pues realmente va a definir las acciones que también haga el gobierno para contrarrestar esa acción. Lo cierto es de que se acercan, vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Ante esto yo les recomiendo, ante todo, prudencia. Y hay quien preguntará, bueno, pero esto es México, no estamos en Estados Unidos. Sí, pero si Estados Unidos se le da, si Estados Unidos estornuda, a México le da catarro. Siempre ha sido así. Entonces lo que pasa en Estados Unidos, la agenda que tenga Estados Unidos siempre nos va a impactar a nosotros. Por lo tanto debemos estar al tanto de lo que está pasando. También, si un fraude de esta magnitud se efectuó en el país que en teoría por excelencia es la democracia, o bueno, más bien la república más exitosa de los tiempos modernos, ¿qué nos espera a nosotros? Un país con una profunda historia de fraudes electorales, ¿sí? Más que nada, este 2021 va a ser un año electoral. Entonces, este año se van a definir pesos y contrapesos para el gobierno. Actualmente no hay contrapeso para el gobierno. El Nerón Macuspano tiene control tanto del Senado como de la Cámara. ¿Qué haremos al respecto? Esa es la cuestión. Muy bien amigos, hasta aquí ha sido este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos.